Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Con la actual escalada en el conflicto palestino-israelí, hemos visto cómo toda la maquinaria propagandística occidental ha desatado una oleada de manipulación en pro de apoyar al Estado sionista de Israel y, cómo no, para demonizar a toda la resistencia palestina y, por extensión, al pueblo palestino. Para Occidente, apoyar a Israel es imperativo, porque este Estado se ha convertido en lo que denominó Theodor Herzl como la muralla de Europa en Oriente Próximo. Y esto es bastante cierto, porque actualmente Israel es la avanzadilla de Estados Unidos y de la OTAN en general en Oriente Próximo para contener a los países árabes y asiáticos y también para dominar esa región específica del planeta. El problema de Israel es su configuración superestructural, su esencia, su alma, que es el sionismo, porque el Estado de Israel no se podría entender sin entender el sionismo. Y Israel no puede despojarse de ese sionismo porque perdería su razón de ser. De modo que tenemos que entender qué es el sionismo y qué papel juega dentro del Estado de Israel. Así que en este vídeo os quiero hablar por encima acerca del sionismo y sobre todo para que entendáis que hay que estar en contra del sionismo y, por ende, no legitimar al Estado de Israel. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Antes de nada, un adelanto. En las próximas 2 semanas voy a entrar de lleno a hablar sobre el sionismo. La próxima semana subiré un vídeo al canal hablando sobre el sionismo, pero un poco tratándolo como una línea de pensamiento, una ideología, ¿no? Es decir, voy a tratarlo de esa manera más teórica, ¿de acuerdo? Y la próxima semana ya os hablaré sobre la historia oculta del sionismo y de las relaciones y alianzas reaccionarias que entablaron los sionistas con distintos elementos reaccionarios del siglo pasado. Así que estad atentos en las próximas 2 semanas porque creo que los vídeos que voy a subir al canal van a ser muy interesantes. De modo que en este vídeo quiero introduciros al pensamiento sionista, que realmente es un nacionalismo chauvinista, étnico y es una extensión del colonialismo occidental en Oriente Próximo. Así que vamos allá. La mayoría de los estados del mundo, y sobre todo las históricas potencias imperialistas, se han erigido partiendo de distintas líneas de pensamiento nacionalistas y han constado de ciertas doctrinas políticas que condicionan la toma de decisiones en materia nacional y sobre todo en política exterior. Véase, por ejemplo, el destino manifiesto de Estados Unidos, pero hay muchos países más también que constan de una línea de pensamiento sobre el cual se ha erigido dicho Estado y ha servido a modo de justificación material para crear dichos Estados-nación. Israel tiene el suyo también. Israel, su línea de pensamiento, su doctrina, su esencia, su alma, es el sionismo. ¿Bien? Porque si no fuera por el sionismo, hoy no existiría Estado de Israel. ¿Bien? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el sionismo no ha sido siempre la línea de pensamiento dominante dentro de la comunidad judía. Para nada. O sea, a principios del siglo pasado y a finales del siglo XIX, la línea dominante dentro de la comunidad judía fue el integracionismo, que de esto poco se habla, pero los integracionistas, los judíos integracionistas, apostaban por integrarse en las distintas sociedades civiles que existían, es decir, participar en la democracia burguesa, participar en el modo de producción capitalista, también
exigiendo respeto a sus características culturales y religiosas y también condenando los distintos pogromos que pudieran existir, pero abogando por la integración de los judíos en las sociedades civiles de Europa Occidental, de Europa del Este o Norteamérica. Bien, es decir, eran integracionistas, ¿de acuerdo? Incluso cuando se creó la Organización Sionista Mundial, el sionismo tampoco era la línea dominante dentro de la comunidad judía, porque alrededor del 90% de grupos judíos que existían a finales del siglo XIX eran integracionistas. El sionismo después se convirtió en una línea dominante, pero en aquellos años no. En aquellos años la línea dominante era el integracionismo, integrarse en las sociedades civiles, participar en la democracia burguesa. Bien, y un buen ejemplo de ello, por ejemplo en Rusia, bueno, el antiguo imperio ruso, mejor dicho, fue el Bund, o la Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia. Bien, que si habréis leído a Lenin, seguramente habréis leído muchas de las críticas que hacía Lenin al Bund respecto a ciertas cuestiones, pero no, porque el Bund se oponía directamente al sionismo, de modo que las críticas de Lenin hacia el Bund no van dirigidos respecto al sionismo ni al integracionismo, es respecto a otras cuestiones que no atañen a este vídeo. Pero el Bund sí se opuso al sionismo, ¿de acuerdo? Apostaban plenamente por el integracionismo. Bien, y pese que existía la tendencia integracionista dentro de la comunidad judía, es cierto que las olas de antisemitismo, antijudaísmo, que se podían manifestar con los distintos pogromos que se dieron en el Imperio Ruso, o el caso Dreyfus en Francia, pues la verdad que no ayudaban a ese integracionismo, porque se acababa tratando a los judíos como elementos hostiles o elementos ajenos a los estados-nación de aquellos años, ya sea con los pogromos en Rusia o el caso Dreyfus en Francia. De modo que esto dificultaba la creación, la integración de los judíos en los países capitalistas, ¿bien? O en los países imperialistas. Y siendo objetivos, debemos tener en cuenta que estos pogromos, este antisemitismo, este antijudaísmo, ¿bien?, impulsó el auge del sionismo. Ayudó a que el sionismo se convirtiera en una línea dominante dentro de la comunidad judía, porque si los integracionistas apoyaban integrarse en las sociedades civiles de Europa del Este o de Europa Occidental, si estos estados-nación de Europa trataban a los judíos como elementos hostiles o elementos extraños, ajenos a los estados-nación, pues ese integracionismo se demostraba ante la comunidad judía como una línea que no era correcta, o al menos que había fracasado. Y de ahí empiezan a tirar los sionistas para empezar a convencer a los judíos. Y de ahí las siguientes acciones de los sionistas. De esta manera, todo ese antijudaísmo que se empezó a dar a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, ayudó objetivamente al sionismo. Bien, Theodor Herzl está considerado como el padre del sionismo y su libro, El Estado Judío, fue sumamente importante porque puso las bases ideológicas y políticas del sionismo y a su vez Herzl fue uno de los principales activistas sionistas que ayudó a que se celebrara el primer congreso de sionista y la consiguiente organización sionista mundial que se creó a raíz de ese primer congreso que se celebró en Basilea en 1897. Bien, el principal aporte del sionismo es dejar atrás el pensamiento de que la comunidad judía es una comunidad religiosa y ellos abrazaron la idea de que la comunidad judía realmente es una comunidad nacional, es un pueblo, es una nación desperdigada en distintos países a causa del exilio. Es decir, el sionismo literalmente rechaza la diáspora judía. Ellos consideran a la comunidad judía como una comunidad nacional, como un pueblo, como una nación, y no como una comunidad religiosa como cualquier otra.
De modo que, influenciados por esos nacionalismos del siglo XIX y sobre todo esos nacionalismos étnicos que existieron a finales del siglo XIX y que llegaron a su punto álgido en el siglo XX, bien, influenciados por esas líneas, pues los sionistas acaban abrazando la idea de un pueblo, una nación, un Estado. Bien, y claro, lo que hay que entender es que si entendemos a la comunidad judía, o si mejor dicho, si los sionistas entendían a la comunidad judía como una comunidad nacional, como una nación, exigían su derecho a constituir un Estado. Además, poniendo en primer plano el antisemitismo, el antijudaísmo, los pogromos y todas estas acciones que iban en contra de la comunidad judía, cogían la retórica de las naciones oprimidas. Y eso fue realmente lo que llevó al sionismo a crear esa justificación política, ideológica y religiosa para la creación del futuro Estado de Israel. Bien, si, en cambio, contrariando a los sionistas, si nosotros entendemos a la comunidad judía como una comunidad religiosa, el argumento de que tienen el derecho a constituir un Estado se cae. Porque si consideramos como una comunidad religiosa, no consideraríamos como una comunidad nacional. Y las comunidades religiosas no se constituyen en Estado simplemente porque su religión se lo dicta. ¿De acuerdo? O sea, ese supuesto derecho religioso de constituir un Estado se cae porque las comunidades religiosas conviven con otras comunidades religiosas o no religiosas dentro de distintos Estados-nación. Bien, actualmente podemos ver los Estados-nación de Europa, que hay musulmanes, hay judíos, hay cristianos, hay ateos, hay agnósticos, hay hindús, conviven dentro de un mismo Estado-nación. Porque ser una comunidad judía no es una comunidad religiosa no es una justificación para crear un Estado. Por eso mismo es muy importante tener en cuenta el aporte que hace el sionismo en cuanto a tener en cuenta la comunidad judía como una comunidad nacional, como un pueblo, como una nación que tiene derecho a un Estado. Bien, en verdad, el sionismo está ligado a los nacionalismos étnicos, que antes he dicho que llegaron a su punto álgido en el siglo XX. Bien, el nacionalismo integral ucraniano, el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y demás. Aunque el fascismo italiano era más bien de corte política, pero bueno, los nacionalismos étnicos que existieron a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Bien, la idea de que existe un Estado judío, y además netamente judío, excluye de ese proyecto estatal a los no judíos, como además lo ha demostrado el desarrollo histórico del Estado de Israel. Bien, tened en cuenta que si el argumento de los sionistas era también, que los judíos necesitan un Estado para protegerse, para defenderse, para desarrollarse como nación, como pueblo, para preservar su identidad judía, esto lleva inevitablemente a pensar que dentro de su Estado judío no pueden existir elementos extraños, ajenos al Estado judío, que puedan pervertir esa identidad judía. De ahí la exclusión de los árabes musulmanes, de los cristianos, o de los propios semitas que vivían en tierras palestinas cuando llegaron los primeros colonos israelíes, los futuros israelíes. Bien, de la misma manera, los sionistas defendieron el lema de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Pero claro, es que el problema está en que las tierras palestinas ya tenían un pueblo. La gente que vivía allí, los nativos, ya sean árabes, ya sean musulmanes, ya sean cristianos, ya fueron los propios judíos semitas que ya existían allí, que ya vivían allí. O sea, esas tierras tenían un pueblo. Bien, de modo que ellos mismos se dieron cuenta, los sionistas se dieron cuenta que para hacer real el lema de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, lo que tenían que hacer era vaciar dichas tierras para generar una tierra sin pueblo.
Porque claro, ya había gente en esas tierras. Entonces había que vaciarlas, de alguna manera u otra había que vaciarlas para convertirlas realmente en una tierra sin pueblo, y de esta manera los sionistas, los colonos, convertirse en ese pueblo que habite en dicha tierra. Bien, y esto converge directamente con las prácticas colonialistas de ocupación. Bien, que se practicaron, por ejemplo, por parte de los colonos estadounidenses expandiéndose hacia el oeste, la conquista del salvaje oeste, lo que se llama así, o el plan general del este de los nazis. Es que literalmente ese colonialismo de ocupación es lo que llevó a cabo Israel. Bien, antes de que se creara el Estado de Israel, los colonos judíos que llegaron a tierras palestinas eran de Europa. Eran de Europa. Porque hay que recordar que los judíos que vinieron, que fueron, mejor dicho, a tierras palestinas, no eran semitas. Eran ciudadanos europeos. Judíos, sí, pero ciudadanos europeos. No eran semitas. ¿De acuerdo? Y empezaron a hacerse con esas tierras, pues primero con ayuda financiera internacional de varios banqueros importantes judíos, como puede ser la familia Rothschild. Bien, y los Rothschild, por ejemplo, les ayudaron a crear el Banco Leumi o el Banco Nacional para sentar las bases económicas del futuro Estado de Israel, que serviría para desarrollar la agricultura, la industria, el comercio y demás, es decir, las bases materiales y económicas para el futuro Estado de Israel. Bien, o también crearon el Fondo Nacional Judío, que sirvió para comprar las tierras palestinas a los terratenientes, de esta manera dejando de lado a los arrendatarios palestinos, a los campesinos palestinos o a los jornaleros palestinos. Eso fue una manera, a través del dinero, a través del capital, vaciar esas tierras para repoblarlas con colonos venidos desde Europa. Judíos, sí, pero no semitas, ¿de acuerdo? Y ante la reacción nativa, porque hubo reacción, lógicamente, bien, por parte de los ciudadanos que ya vivían ahí, de los propios palestinos que ya vivían allí, dentro del Imperio Otomano, bien, pues empezaron a surgir también grupos paramilitares judíos, bueno, sionistas, mejor dicho. Pues, por ejemplo, la Haganá, el Irgun o el Lehi, que si bien se consideraban grupos de autodefensa contra algunos pogromos que hicieron los árabes contra los judíos y demás, aunque en cierto momento sí actuaron como de autodefensa, lo que hay que tener en cuenta es que esos grupos paramilitares realmente eran grupos en pro del objetivo sionista, que era colonizar las tierras palestinas. Y aunque, ya os digo, aunque a veces se disfrazaran bajo el argumento de la autodefensa, realmente eran grupos armados que justificaban el colonialismo sionista, el colonialismo occidental en tierras palestinas. ¿De acuerdo? Bien. Y alguno me dirá, no, el muftí de Jerusalén, que habló con Hitler y demás, que le convenció, como dijo Netanyahu, a Hitler de masacrar a los judíos y demás. A mí me parece fatal también lo que dijo el muftí de Jerusalén. Si nadie justifica al muftí de Jerusalén, que parece que tenéis una enfermedad con eso. Pero es que la diferencia es que el muftí de Jerusalén en gran parte está menospreciado, está olvidado, está defenestrado por la propia comunidad palestina, precisamente por esas alianzas, por esas conversaciones con Hitler. Bien, apenas queda rastro de aquello que defendía el muftí de Jerusalén. Pero sí queda rastro de esa idea sionista. Hoy sí, si es que es el alma del Estado de Israel. ¿Por qué cogéis todo el rato de excusa al muftí de Jerusalén para de alguna manera justificar a los sionistas que llevaban haciendo lo que habían querido desde que llegaron a tierras palestinas y aplicaron su colonialismo de ocupación? Bien, luego teniendo en cuenta que los judíos que empezaron a hacerse con tierras palestinas eran judíos europeos y no semitas, y que además sus acciones fueron progresivamente orientados a crear ese Estado de Israel, podemos asegurar a ciencia cierta que el proyecto sionista realmente es un proyecto de colonialismo occidental envuelto con una retórica nacionalista, chauvinista y religiosa, bueno, judaísta, ¿no?
Y nosotros comunistas tenemos que oponernos a cualquier forma de colonialismo y nunca legitimar proyectos nacionalistas étnicos chauvinistas que excluyen de su estado a los nativos. O peor aún, que el objetivo de dicho estado sea masacrarlos, sea echarlos, mandarlos más allá del río Jordán o sacarlos, mandarlos al mar. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con ese tipo de estado? ¿Cómo podemos legitimar dicho estado? Bien, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ese estado que se ha constituido sobre una línea de pensamiento chauvinista, colonialista, que es realmente el sionismo, no puede ser legitimado. No puede ser legitimado. Y me vendrá el listo de turno a decir, Stalin reconoció a Israel. ¡Error! Si lo hemos dicho, pero ya en varios vídeos lo hemos dicho, fue un error. Si lo admito completamente. Fue un error y eso es lo que no estoy para nada de acuerdo con la Unión Soviética ni con Stalin en ese punto. Porque creo que el reconocimiento al Estado de Israel fue uno de los mayores errores que cometió la Unión Soviética y que hoy mismo se ven las consecuencias. Si no me pasa nada, pero los que no admiten sus cosas son los propios sionistas, el propio Estado de Israel, que además es un Estado cimentado sobre la propia mentira, sobre una especie de idea religiosa de que los judíos tienen que regresar a Sion, de que tienen que regresar a la tierra prometida por Dios. ¿Pero qué justificación es esa para crear un Estado? Y alguno me dirá también, no, pero los judíos estaban antes que los palestinos, porque el nombre Palestina se lo dieron los romanos. Entonces, bueno, busquemos a los etruscos y les damos a los etruscos Italia, o busquemos a los descendientes de los íberos y les damos el control sobre España, que no se constituyen los estados en cuanto a etnias o en cuanto a quién llegó primero. Que las naciones políticas, los estados-nación, se conforman en cuanto a la conjunción, a la unión de mercados nacionales para conformar un gran mercado nacional que pueda competir en materia internacional. ¿O no entendemos el materialismo histórico? ¿Bien? Entonces, de la misma manera que Estados Unidos se conformó a través del colonialismo de ocupación y sobre la sangre y los huesos de los nativos indios, de los esclavos negros y de la clase trabajadora, el Estado de Israel, con su colonialismo de ocupación sionista, se constituyó sobre la sangre nativa, en gran parte semita. ¿Bien? Y dicho todo esto, alguno se puede preguntar o me puede preguntar, ¿por qué debo estar en contra del sionismo? Pues yo os voy a dar varios puntos. ¿Bien? Punto número 1. Estar en contra del sionismo no es ser antisemita. El antisionismo no es antisemitismo. Esto lo quiero dejar muy claro. ¿Bien? La mayoría de los israelíes son descendientes de europeos. No son semitas. ¿Bien? Eso que os quede muy claro. Son descendientes de aquellos colonos europeos, judíos sí, pero descendientes de europeos, que llegaron a tierras palestinas, pusieron sus asentamientos y fueron echando de sus tierras a los palestinos hasta encerrarlos en la franja de Gaza o meterlos en Cisjordania. Bien, la gran mayoría de ellos tienen doble nacionalidad, porque hasta ahora todos eran israelíes, pero cuando empiezan a morir colonos son hispano-israelíes, germano-israelíes o me da igual qué. No. Esa gente son colonos y tienen doble nacionalidad. Ahí se ve realmente lo que son, cuál es la naturaleza del colono. Bien, pueden ser judíos y son judíos, pero no son semitas. Quiero que os quede muy claro esto. Además, sí quiero decir que los palestinos son semitas. Los palestinos son semitas. Y el constante machaque, exterminio que ha llevado a cabo el Estado sionista de Israel lo acerca peligrosamente al antisemitismo, porque los palestinos sí son semitas. Israel se acerca peligrosamente a eso que dice combatir. Porque además es bastante paradójico que los políticos europeos o la propia Israel llame antisemita a los palestinos. ¿Cómo va a ser un palestino antisemita si se odiaría a sí mismo? Si es semita el palestino que ha nacido en tierras palestinas. Bien. Y por otro lado, los judíos ortodoxos, descendientes de aquellos judíos semitas que ya vivían en el Imperio Otomano en tierras palestinas, también son semitas. Y esa gente actualmente no defiende el sionismo. Es más, entienden el sionismo como una herejía. Bien,
entienden realmente que si uno es sionista no puede ser judío, porque se aleja completamente del judaísmo. Y sus protestas, como hemos podido ver en los últimos días, sus protestas en contra del Estado sionista de Israel, ha llevado al Estado de Israel a reprimirlos. Entonces vemos que el sionismo lleva obligatoriamente al machaque y al exterminio sistemático de los palestinos, un pueblo semita, y a los judíos ortodoxos descendientes de aquellos judíos que ya vivían ahí antes de que llegaran los colonos. De modo que Israel apalea y reprime a esos pueblos semitas. De modo que es absurdo llamar a los antisionistas antisemitas. Estudiad un poco de historia, por favor. Bien, después, Israel es un estado conformado sobre una idea nacionalista étnica y los comunistas no estamos de acuerdo con las segregaciones de naciones o estados en cuanto a etnias. Los estados-nación responden a una historicidad concreta. Bien, y dentro de los estados-nación conviven distintos pueblos y comunidades religiosas, como he dicho antes. Bien, además, si los comunistas buscamos la unión, buscamos un mundo comunista, nosotros, para conseguir ese mundo comunista, no vamos a defender barreras étnico-religiosas y sus construcciones estatales actuales. Creemos que deben ser superadas para dar paso a nuevas formas y superiores de estados populares y socialistas donde convivan en armonía distintos pueblos y distintas comunidades religiosas. Bien. 3. El sionismo es colonialismo de ocupación. Bien, es una nueva forma de imperialismo justificado sobre una supuesta idea religiosa de que Dios les prometió la tierra a los judíos. De esa idea de regresar a Sion. Bien, un argumento religioso, el argumento de regresar a Sion, no es ninguna justificación para crear un Estado. Ni siquiera la compra de tierras, es decir, el derecho a la propiedad privada, no es ninguna justificación para crear un Estado. Bien, los comunistas nos oponemos a cualquier forma de colonialismo, a cualquiera. Además, el sionismo ha demostrado ser una extensión del colonialismo occidental. Bien, que además ese colonialismo occidental sionista ha ido en pro de contener al mundo árabe y al mundo asiático. Y 4. El sionismo ha llevado al pueblo palestino a una situación de apartheid, ¿bien? Despojándolo de sus tierras, ya que los colonos imponían sus asentamientos y se hacían con esas tierras que pertenecían desde hace muchas décadas a los palestinos. Bien, por un lado, los palestinos han sido metidos en Cisjordania y cada vez más siendo empujados por los colonos armados para mandarlos más allá del río Jordán. Y por otro lado, los han encerrado literalmente en la Franja de Gaza, que es el campo de concentración más grande del mundo. Bien, de modo que esa es otra razón para oponernos al sionismo y sobre todo al Estado sionista de Israel. Por todo esto lo que he dicho, un comunista debe oponerse abiertamente al sionismo. Y por extensión al Estado de Israel, porque es su alma, es su esencia, es su configuración superestructural. Y tenemos que oponernos a esto. No podemos reconocer ni legitimar dicho Estado. No podemos hacerlo. Stalin lo reconoció, vuelvo a decir, error. Me parece un error. Y uno de los errores más grandes que cometió la Unión Soviética. Pero nosotros hoy tenemos 50 años... estamos 50 años adelantados. Ya hemos visto lo que ha supuesto el Estado de Israel y lo que ha supuesto el sionismo. De modo que tenemos que oponernos completamente al sionismo. De la misma manera que no podemos ni reconocer ni legitimar un Estado construido sobre una idea nacionalista, étnica y chauvinista, construido sobre una forma de colonialismo de ocupación y sirviendo a intereses occidentales en Oriente Próximo, como no podemos ni reconocer ni legitimar esto, tampoco podemos abogar por una solución que pase por la delimitación de fronteras, primero, impuesta por el imperialismo, y segundo, en que se reconozca la existencia del Estado de Israel. Para mí no es ninguna solución volver a las fronteras de 1967, ni tampoco a lo que se acordó en 1948. No es esa la solución. No es esa la solución.
¿Bien? Para mí no lo es. Y creo que para la mayoría de los marxistas-leninistas tampoco debe serlo, por todas las razones que llevo exponiendo en este vídeo. ¿Bien? El Estado de Israel anula el Estado palestino, y el Estado palestino anula el Estado de Israel. Es que es una contradicción antagónica. No es simplemente una contradicción, es una contradicción antagónica. Uno anula al otro. Y esto lo saben muy bien los sionistas. ¿Por qué creéis que ha estado llevando a cabo todo este desplazamiento de los palestinos? ¿Por qué les ha dejado únicamente a la solución de marcharse, vivir encerrados y humillados o llevar a la lucha armada? ¿Por qué les ha dejado únicamente esa solución a los palestinos? Porque Israel entiende perfectamente que un Estado anula al otro. No puede haber convivencia entre los dos Estados. Precisamente porque el Estado de Israel está constituido sobre ese sionismo, sobre esa idea, sobre esa doctrina estatal que lleva obligatoriamente a constituir un Estado netamente judío, con un régimen de apartheid. Y si las cosas se calmaran y los palestinos fueran derrotados, serían considerados ciudadanos de segunda, o ni siquiera ciudadanos, serían considerados nacionales, como hicieron en Estados Unidos en su momento con los puertorriqueños o con los indios nativos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Por eso mismo, la única solución es un Estado palestino laico, en el que convivan los distintos pueblos y distintas comunidades religiosas, musulmanes, judíos, cristianos, incluso ateos. Eso como parte de un programa mínimo, un Estado laico y además donde convivan todas estas comunidades religiosas en armonía. En armonía o al menos acuerdo a las leyes que se impongan en dicha constitución, lógicamente. Pero un Estado palestino, porque ese Estado palestino no tendrá esa ideología, esa doctrina estatal como puede ser un sionismo. Por eso mismo tampoco es la solución un Estado islámico en Palestina, por la misma razón que estoy mencionando ahora. Tiene que ser un Estado laico, un Estado donde convivan las distintas comunidades religiosas. Y me preguntaréis, ¿y qué hacemos con los colonos? Lógicamente, un Estado palestino que sea realmente popular, lo que tiene que anular son lo que hicieron los colonos durante todo el siglo pasado. Es decir, hacerse con esas tierras. Tiene que anular todo eso. Tiene que realizar una reforma agraria. Tiene que quitarle la naturaleza de colono. Si el Estado de Palestina se convierte en un Estado laico, en un Estado donde convivan las distintas comunidades religiosas y se extirpa el sionismo y se configura un nuevo Estado, los colonos perderán su naturaleza, perderán su condición de ser y se largarán a los países de donde proceden. Porque eso ya pasó en Argelia con los colonos franceses, cuando perdieron su estatus de colono y perdieron sus privilegios para con las tierras, se marcharon porque no tenía ningún sentido vivir allí para ellos. Y lógicamente, que el colono que reconozca que tiene que participar en el Estado palestino, que quiera vivir en paz con las distintas comunidades religiosas, será bienvenido. Si eso lo dicen muchos palestinos, será bienvenido. Lo que no se permite es lo que se ha estado haciendo en los últimos casi 70 años o más, incluso me atrevería a decir. Entonces, esa es realmente la solución. Y por eso mismo tenemos que oponernos al sionismo. Así que, bueno, camaradas, espero que entendáis mi punto de vista. Espero que la compartáis porque es muy importante oponerse al sionismo, ¿bien? Y defender la solución de un único Estado laico donde convivan distintas comunidades religiosas. Así que, bueno, camaradas, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los distintos documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Salud, camaradas.